Christian Johnson presenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea. Quedan pocos días para las elecciones presidenciales en el Ecuador. Quiero participar un poco en este proceso de comunicación, sin ser necesariamente una entrevista de tipo político. Quiero compartir algunas con personas con las que he tenido algún tipo de trato personal a lo largo de los años de estar en el Ecuador. Comencemos inmediatamente con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia por la lista 1. Carlos, muchas gracias por aceptar esta entrevista en la mitad de esta carrera política, esta contienda política, y quisiera establecer algunas reglas de participación. Normalmente con un potencial candidato tendríamos que tratarnos de usted, pero por el tiempo que nos conocemos y que todo el mundo sabe que tenemos una cierta confianza, sería ilógico, sería medio hipócrita tratarnos de usted en este caso. Así que permíteme tutearte, pero manteniendo obviamente siempre el respeto profesional y la imparcialidad en la conversación. El tema que me gustaría primero abordar contigo, aprovechando tu experiencia como analista, como observador, como comunicador, durante tanto tiempo, sería de que me hagas un diagnóstico de un país que está en catalepsia, un país que está en cuidados intensivos. El Ecuador, política, económica y socialmente, está con COVID-19 en muy mal estado. ¿Cuál sería tu apreciación con respecto a ese comentario? Bueno, primero, Cristian, gracias por esta invitación a poder conversar contigo. En efecto, nos conocemos desde hace algún tiempo y no vamos a tratar de ocultar esa amistad, esta relación y construir una relación almidonada en esta tertulia, en esta conversación. Así que te agradezco por la invitación y qué mejor que conversar con un amigo a quien uno aprecia y de forma franca, ¿no? Como tiene que ser, porque entre los amigos también se dicen las cosas de frente y franca cuando uno no está de acuerdo con determinados temas. Eh, a ver, el Ecuador tiene un problema muy serio en este momento, y tiene un problema muy serio en este momento, porque tiene no solo una crisis política y económica, que es la que tú has mencionado, tiene un problema sanitario y tiene un problema de humanidad. Y eso es lo que tenemos que entender los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Y por qué comienzo diciendo que tiene un problema de humanidad? Porque cuando 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, está claro que el Ecuador se ha convertido entonces en una sociedad de exclusión y en una sociedad de descarte, que durante estos 3 años y medio, y que la historia del Ecuador ha sido así, salvo esos 10 años de Correa, donde sí se trató y sí se impuso una política de protección social, la gente ha sido olvidada. Y el país y los distintos gobiernos, haciendo la excepción que ya la he hecho, es básicamente se ha preocupado por las élites. Y las élites en el Ecuador han estado asociadas a una casta política. Y esa casta política, en conjunción con esa élite, han gobernado para muy pocos. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado toda esta injusticia social que el Ecuador está viviendo el día de hoy. Y hoy, además de esas inequidades y de esas pobrezas que tenemos, adicionalmente tenemos un problema estructural en el tema del empleo, en el tema del trabajo. Si 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, está claro entonces que no somos una sociedad de clase media. Y está claro entonces que los ecuatorianos no tienen trabajo y no tienen ingresos. Y cuando los ecuatorianos no tienen trabajo y no tienen ingresos, se pone en riesgo la paz, la tranquilidad y la estabilidad de las familias ecuatorianas. Pero esto trae también un problema de carácter económico. Y eso es lo que no entienden las élites y las castas políticas del Ecuador, sobre todo de la derecha ecuatoriana, que cuando no hay ingresos, la gente no consume. Y cuando las personas no consumen en la economía, y que consumir, ¿qué significa? Comprar productos y servicios, que alguien los produce. Entonces no hay producción, porque nadie va a producir ni nadie va a invertir para que no se los compre. Entonces estamos en ese problema, que para recuperar el empleo necesitamos recuperar el sector productivo. Y entonces estamos en una especie de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces por eso, en este momento de crisis, es donde más necesita intervenir el Estado ecuatoriano.
Porque la economía termina siendo, mi querido Cristian, y con esto termino esta parte de antecedentes o de diagnóstico, termina siendo como un ser humano que tiene una enfermedad, que está perdiendo los signos vitales. Y para poder recuperar los signos vitales hay que ponerle oxígeno y un electroshock para recuperar esos signos vitales. Eso es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano a través del gobierno central. Inyectar recursos monetarios, dinero en la economía interna, para poder hacer que la actividad privada, que la inversión privada se active y se dinamice. Porque si no generamos ese electroshock, la inversión privada no va a venir, porque no estamos activando la demanda agregada. Y la Sí, demanda agregada no es otra cosa que activar el consumo en el Ecuador. pero esa actividad privada está asociada, como tú dijiste, con ciertos sectores políticos que no van a invertir si no ven que el gobierno que está de turno les conviene. Sí, pero ahí hay que encontrar causas comunes, mi querido Cristian. Porque esa pelea o esos radicalismos de los extremos, de derecha y de izquierda, son lo que le ha hecho tanto daño al Ecuador. Hoy hay que entender que hay una franja importante en medio de esos dos extremos, que tenemos que entender que si no sacamos a esa gente de la franja media y mejoramos la calidad de vida, ¿de qué te sirve una ideología teorizada? ¿O qué te sirve esos temores de querer pretender llevarse el dinero del Ecuador cuando la riqueza la han producido en el Ecuador? Si tarde o temprano tu país donde vives se te va a ir al traste. Tenemos entonces que encontrar esas causas comunes. Y eso es lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, en términos de repatriación de inversiones o de capitales que se los han llevado, porque eso hay que decirlo. Es decir, afuera, en el exterior, hay 47.500 millones de dólares que se han llevado de patrimonio. Al 2014 o al 2015 había 30.000 millones fuera en el exterior. De estos 3 últimos años y medio se han sacado 17.500 millones de dólares. Y no responden a comercio internacional, responde a salida patrimonial. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar esa causa común, establecer un portafolio de inversiones relacionado con qué, con proyectos de infraestructura que incida en la competitividad, disminuir la estructura de costos de producción y generación de empleo. Y blindar esas inversiones para que vengan, se queden en el país, pero que tengan una incidencia en el desarrollo del Ecuador. ¿Cómo Hay explicas, un problema en el Ecuador. cómo explicas tú que en esta situación calamitosa que vive el Ecuador hay prácticamente una veintena de candidatos, es decir, una proliferación de individuos que quieren participar en la vida política, pero ¿por qué se produce tanto? ¿Por qué tanta división? A ver, hay un poco de todo en lo que acabas de decir, porque el código de la democracia es permisivo en ese sentido, y el Ecuador no ha sabido trabajar en una gran reforma política, y electoral que impida esta situación. La política no debe ser novelería. La política son construcciones de espacio, de desarrollo, de debate. Pero entonces tenemos que establecer elecciones primarias verdaderas dentro de las organizaciones políticas y dentro de cada una de las tendencias. En Estados Unidos, y tú sabes, no es que el Partido Republicano y el Partido Demócrata son los únicos partidos, pero sin embargo las elecciones están entre los más fuertes, entre los demócratas y los republicanos. Entonces tenemos que comenzar a emprender una reforma política electoral para que no nos pase todo esto. Porque realmente, y perdóname la expresión coloquial que voy a utilizar, termina siendo un desaguisado, termina siendo una pérdida de tiempo y estamos utilizando recursos innecesariamente cuando deberíamos utilizarlos en otras cosas mucho más importantes. Pero tenemos que emprender esa reforma política, tenemos que establecer primarias al interior de las organizaciones políticas y también entre las ideologías existentes y reconocidas. El Ecuador venía por una tendencia política durante algunos años con la anterior administración. Llega esta administración que se pensaba que iba a continuar con la misma política económica, social, y de golpe se encuentra que no es así. El actual presidente Moreno decide que no se va con las políticas del anterior presidente Correa, que va más bien hacia la cuestión neoliberal, acepta compromisos internacionales, dice que el país está terriblemente endeudado a causa de malas decisiones económicas y a la corrupción. ¿Cuál es tu comentario con respecto a eso? A ver, eso es parte de la reforma que hay que hacer. Se supone
que uno inscribe la candidatura con un programa de gobierno. Se supone que producto de ese plan de gobierno y de ese proyecto político, el pueblo ecuatoriano decide electoralmente a quién escoger. En el año 2017, se escogió la continuidad de un modelo que ya venía dando resultados durante esos 10 años. Y por eso el pueblo ecuatoriano escoge la continuidad del modelo. Sin embargo, el actual presidente Moreno no continúa con ese proyecto político, no continúa con ese modelo. Porque cuando abre la olla se encuentra con el avispero, supuestamente, de decisiones equivocadas, de compromisos con países como China, por ejemplo, endeudamiento exagerado, compromiso de sus recursos naturales, corrupción. A ver, pero eso es repetir cosas que están en lugares comunes. El tema es que hay que sustentarlo. Él dijo, no encontró la mesa servida. Eso lo dijo, ¿no? Pero yo te digo, el Ecuador en el año 2015 tuvo una crisis del precio del petróleo. En el año 2016 tuvo el terremoto de Esmeraldas y Manabí, que impactaron evidentemente en la economía del Ecuador y en la vida de los ecuatorianos. Sin perjuicio de aquello, en el 2017 se creció en el 2.4%. Y mira tú el quiebre tan drástico que da Moreno cuando migra a un modelo neoliberal. La economía comienza a desacelerarse y en el año 2018 apenas crece el 0,50% y al año 2019 crece el 0,10%. ¿Cómo es posible que una economía que venía ya recuperándose y creciendo haya tenido esa fractura, haya tenido ese debilitamiento? Se habla, por ejemplo, del endeudamiento. Mira tú, en los últimos 3 años de este gobierno, en relación a los últimos 3 años de Correa, este gobierno se ha endeudado más. En esos mismos últimos 3 años, los ingresos petroleros de estos 3 años han sido mayores que los 3 años últimos de Correa. Ahí está la diferencia. ¿Y sabes dónde se puede explicar más la diferencia? Es que el endeudamiento que tuvo el gobierno de Correa, esos recursos monetarios producto de la deuda, se los incorporó a la economía real, a la economía de la producción, a la economía de los servicios. Y eso generó empleo, eso generó trabajo, eso generó ingresos para los trabajadores. Y eso hizo crecer la economía de 47.000 millones a 100.000 millones. Y la diferencia está en que Moreno tomó los recursos monetarios de su endeudamiento. ¿Para qué? Para sustituir deuda y para financiar importaciones. Y esos dineros los sacó del Ecuador. Y eso debilitó la economía interna. Ahí está la diferencia. Entonces, la diferencia es el modelo. Hablan de los créditos chinos. Los créditos chinos no tienen un porcentaje de participación sobre el tamaño de la deuda tan grande. Apenas es pequeño. Eso es otro cuento. Pero sí coincido contigo en algo, mi querido Cristian. Es que el Ecuador, en todo caso, tiene que entrar a replantearse la política de endeudamiento. Porque la política de endeudamiento externo ya no da para más. Va a tener sus limitaciones. Y tiene que entrar en un proceso de reestructuración. Comenzando de decirle al Fondo Monetario Internacional, señores, o como se dice en la costa ecuatoriana, Zambito, sentémonos a conversar, Zambito, porque en este baile estamos metidos los dos. Y las condiciones que ustedes exigen son condiciones que no se van a poder cumplir, a tal punto que no se han podido cumplir, que el año pasado ya el acuerdo firmado por este mismo gobierno no lo cumplió. ¿Por qué? Porque son condiciones que asfixian a la economía interna, porque son condiciones que asfixian a un pueblo ecuatoriano. Y tenemos que atender en vida, salud, producción, empleo y educación. Entonces, para establecer fuentes de repago, hay que generar pues las fuentes de repago. Tú no generas las fuentes de repago de una deuda matando al sujeto de crédito. Entonces tenemos que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional, ponerle las cartas sobre la mesa y decir, señores, renegociemos este entuerto. Y si ustedes lo pudieron hacer con Argentina, ¿por qué no lo pueden hacer con el Ecuador? Paradójicamente el dólar es
Es como la brújula del Ecuador. Por un lado, no le permite competir con precios con sus recursos con otros países latinoamericanos, pero afortunadamente le da cierta solvencia y cierta seguridad que le permite adquirir otras ventajas. ¿Cuál es la posibilidad que se desdolarice la economía ecuatoriana? Y las consecuencias. Al 100% es imposible desdolarizar. No se puede desdolarizar, no se debe desdolarizar, porque generaría un caos en la economía del Ecuador y en la vida de los ecuatorianos. Mira, Cristian, si hay una certeza que ha tenido el Ecuador, es incertidumbre, y además certidumbre, es el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda dura. El dólar que ha permitido mantener la capacidad de compra de la gente. El dólar que ha permitido que no pierda el valor la moneda. El dólar que ha permitido la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo en el sector productivo. El dólar que ha permitido que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a créditos hipotecarios de largo plazo para poder comprar su vivienda. El dólar que ha permitido controlar la inflación, es decir, controlar los precios. Es decir, salir del dólar sería apocalíptico, sería un caos. Nosotros, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, este servidor, los candidatos de la lista 1, vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Pero la dolarización no se la defiende con discursos. A la dolarización no se la defiende hablando en una linda, rica y exquisita conversación contigo. A la dolarización se la atiende, se la fortalece, es con política pública, generando que vengan más dinero, más divisas, más dólares al Ecuador y que salgan menos dólares del Ecuador y activando una economía interna. Para eso tenemos que hacer crecer nuestras exportaciones, atraer inversiones y adicionalmente hacer que nuestra economía interna se reactive. Así se mantiene la dolarización y parando la hemorragia de salida de capitales, que en los últimos 3 años y medio han salido 17.500 millones de dólares. Los migrantes ecuatorianos continúan saliendo del Ecuador. Es más, ha incrementado últimamente la salida de ecuatorianos, inclusive de algunos que regresaron esperando encontrar una situación que les permitiría desarrollar sus actividades después de años de ausencia. La situación está difícil porque en los consulados no hay la capacidad para atender sus necesidades. En este momento se avecina una reforma migratoria, posiblemente en los Estados Unidos. Muchos no pueden ni renovar los pasaportes. ¿Cuál es el rol? Inclusive muchos no se pudieron empadronar, ni siquiera saben dónde van a hacer las elecciones, o dónde van a hacer las votaciones. Entonces, el migrante está en una situación de vacío. Escucha o ve por las redes sociales o se malinforma o le dicen tal cosa, pero ¿cuál es la situación tuya y la de tu partido, el partido que ustedes representan, y la posición de los migrantes? ¿Qué rol juegan los migrantes en el proyecto que ustedes presentan, en el proyecto de gobierno que presentan? Fundamental. A nuestras hermanas y hermanos que fueron expulsados del país, porque hay que decir las cosas como son. Tú muy bien sabes, Cristian, porque si bien no eres ecuatoriano de nacimiento, eres ecuatoriano de corazón y de alma. Tú sabes que se los expulsó a los ciudadanos y ciudadanas a partir de la crisis bancaria y a partir de la crisis que estamos viviendo ahora. Y estas hermanas y hermanos fueron a buscar nuevos destinos. Y en vez de guardar resentimiento con el país, todo lo contrario, ayudaron a sostener la dolarización con las remesas que enviaban y que siguen enviando y que siguen siendo importantes esas remesas para la economía nacional además. Por tanto, ellos son los verdaderos héroes, Cristian. Y ellos tienen que jugar un papel importante. Hay que incorporarlos a la vida activa del Ecuador. Primero, hay que reconocerles, pedirles disculpas y agradecerles. Eso hay que hacerlo como una decisión de Estado. Segundo, nuestros centros diplomáticos, nuestras delegaciones diplomáticas tienen que entender que no son espacios para cócteles, son espacios para incluir a nuestra gente, para preocuparse de nuestra gente y para incorporarlos en la vida activa
de nuestra gente. Y también que en esa búsqueda de nuevos mercados y en esa búsqueda de posicionar y construir marca nacional, hay que utilizar a nuestros hermanos migrantes que tienen ya una visión periférica del mundo y que se han preparado y que están capacitados para ayudarnos a penetrar en los mercados internacionales. Y para también crear a través de un sistema de cooperación con ellos, un sistema cooperativo binacional, entendiéndose binacional desde donde ellos estén con el Ecuador, es aprovechar esa experiencia que ellos han tenido para venir a capacitar a nuestra gente, por ejemplo, en temas de turismo, por ejemplo, en temas de economía popular y solidaria, por ejemplo, en temas de fortalecimiento del sector rural, del sector agroindustrial. Todo eso está destruido en este momento, Carlos, por la situación de la pandemia. Es decir, Por supuesto. la industria turística, hotelera, restaurantes, espectáculos, prácticamente está congelado gracias o debido a la pandemia. ¿Cuál es el planteamiento para... Si ni los Estados Unidos tienen las vacunas necesarias, entonces el Ecuador tardará mucho más tiempo en reponerse, no por situaciones económicas, sino por factores externos como la pandemia. ¿Cómo van a afrontar ustedes, en caso de ser electos, esa situación? A ver, la pandemia existe y vendrán nuevas pandemias. Cuidado, pensamos que solamente será el COVID-19. Tú que eres un hombre muy bien informado y que tienes una visión de mundo, sabe que el futuro lamentablemente tendrá que coexistir y convivir con pandemias, con nuevos virus. Por tanto, tenemos que prepararnos, pues. Y tenemos que prepararnos como sociedad, tenemos que prepararnos como nación. Por eso necesitamos fortalecernos internamente. Pero no por eso voy a dejar, porque se va a tardar la activación del turismo, no por eso voy a dejar de atender las necesidades del país y de incorporar a la vida activa a nuestros hermanos migrantes, porque también hay un turismo interno que hay que atender, pues. Y también hay un conocimiento que se puede transferir y tenemos que irnos preparando en este tiempo. Y ya entrando al tema de la vacuna, yo creo que hay un error de humanidad producto de la geopolítica. Es irresponsable que en este momento el tema de las vacunas haya caído en la guerra ideológica, cuando esta crisis de humanidad tiene que ser atendida con responsabilidad. Pero lamentablemente eso no va a cambiar mucho. Lamentablemente eso va a seguir permanente en cuanto a la guerra geopolítica. Pero el Ecuador necesita atender a sus ciudadanos, porque todos hemos perdido familiares, todos hemos perdido amigos y todos estamos impactados con esto. Pero casualmente por eso es que tenemos que atender y reaccionar rápido. Y tenemos que adquirir esas vacunas para que sean entregadas gratuitamente a nuestro pueblo. Pero tenemos que también actuar con transparencia. Mira lo que está pasando el día de hoy en el Ecuador, que se está cuestionando la forma de privilegios con que se han distribuido las vacunas y no estableciendo la prioridad para los que realmente necesitan establecerse como prioridad, que son los vulnerables del Ecuador y son los operadores de salud, que están en la primera línea. Eso nos lleva al balcón de la corrupción endémica y cultural que existe en el Ecuador. La gran mayoría de las personas que buscan puestos públicos buscan para ver cómo satisfacen sus intereses. He visto personas que no han tenido prácticamente recursos en pocas semanas de estar comprándose una casa en San Borondón, en esa región donde proliferan muchas personas que realmente se han beneficiado de su posición política. ¿En qué forma se va a cambiar en la administración, la potencial administración de ustedes, esa ventaja que toman los amigos de los candidatos? Primero, no permitiendo a los amigos de los candidatos aprovecharse de la política ecuatoriana. Y ahí hay que hacer un trabajo de corto y un trabajo estructural, de corto plazo y estructural. ¿A qué me refiero con esto? En el Ecuador, mi querido amigo, hay que comenzar a trabajar en la construcción de la cultura de la ética, de la cultura de la legalidad, de la cultura del compromiso, de la responsabilidad, de la cultura de la transparencia. Eso tenemos que hacerlo en el Ecuador. Moral y luces. Ecuador, perdón. Volvemos a la moral y luces. Correcto, correcto. Es que todo tiene que venir trabajándose desde la base. Claro, algunos me dirán, pero es que la lucha contra la corrupción es ahora. Por supuesto que es ahora, pero no con discurso. Emprendiendo una gran reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Carlos, Perdón.
Yo no tengo yo no conozco al presidente, no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de haber conocido personalmente al candidato Andrés Arauz. ¿Qué lo califica a él o qué lo capacita, según tu opinión, para liderar los destinos del país en un futuro cercano, en las próximas elecciones, en la próxima contienda política, administrativa del país? Es un hombre que ha crecido en el ADN de un proyecto político. Es un hombre que ha crecido en términos de experiencia a nivel del sector público y sector privado. Tiene credenciales académicas importantes, Pero nacionales, una cosa es una credencial académica y una cosa es la experiencia, es decir, ha ocupado cargos públicos, pero no han sido cargos públicos así que han tenido decisiones determinantes para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo que no? Banco Central no es algo determinante para el Estado ecuatoriano, Cristian. Por supuesto que sí. Haber participado en una planificación del desarrollo del país no es un cargo determinante para el país. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Haber trabajado en el sostenimiento y en el fortalecimiento de la dolarización durante muchos años no es un cargo determinante para el país. Claro que sí. Andrés está preparado, tiene el conocimiento, tiene la capacidad. Cuidado, creemos que porque es un hombre joven no tiene la experiencia. La experiencia no está en los años, sino está en cómo has vivido esos años y cómo has adquirido y cómo has utilizado ese cúmulo de conocimiento que tienes. Yo conozco muchos hombres y muchas mujeres, muchos seres humanos de muchos años, pero los años no es que te dan la experiencia. A lo mejor los años te pueden dar sabiduría, sí, sabiduría de vida, pero no te dan la experiencia en términos del manejo de algo. Él está preparado. La relación Por eso con... acepté ser su binomio. Si no hubiera estado preparado, no hubiera aceptado ser su binomio. La relación tuya, la relación del candidato Andrés Arauz con el expresidente Rafael Correa, ¿cómo se define? Algunos piensan que ustedes son una extensión de los deseos políticos del expresidente Correa de mantener el poder sobre el Estado ecuatoriano. Es decir, que son útiles a su propósito. Mira, eso es una opinión que nace de la simplicidad con que se ve la política. Es como que yo te diga entonces que el presidente Biden es una extensión del presidente Obama. Es absurdo. Eso es absurdo. Los proyectos políticos tienen líderes, tienen personas y tienen equipos. Obviamente, formamos parte de un mismo ADN. Que unos hayan sido presidente antes. Está bien, pues. Hay que aprovechar esa experiencia. ¿O acaso Biden no va a consultarle a Obama? Terminan siendo personas consultivas a las cuales se puede requerir para conocer desde su experiencia y para recibir un consejo. Pero de ahí entonces, hermano querido, porque yo soy amigo tuyo, entonces en esta entrevista tú me la estás poniendo en bandeja de plata. No, no se trata de eso. En el proceso político se han hecho algunas ofertas, algunas inclusive han ofrecido darle la vuelta a la Virgen del Panecillo para que vea hacia el sur. Hay varios proyectos que tratan de complacer a las multitudes. Y obviamente el candidato Arauz no se escapa de eso. Por ejemplo, esa oferta de los $1,000 dicen que es por familia, dicen que es por votante. No se podría entender eso como una compra de votos, haciendo un paralelo con el Estado norteamericano, que dentro del ofrecimiento de Biden había también eso de igualar unos $1,400. En el Ecuador, pongamos 1 millón de personas, a $1,000 son $1,000 millones. Es decir, ¿qué pasa después que se gasta ese dinero? A ver, parto de lo nuestro, porque no voy a hablar sobre el ofrecimiento de hacer girar a la Virgen para que mire al sur. No sabía que la Virgen tenía tan buena cintura. Pero vamos a lo siguiente. A los $1,000 para el millón de madres de familia. Identifiquemos quiénes son esas madres de familia.
Son madres de familias que viven en la vulnerabilidad con $2 diarios, que tienen entre 3 y 4 hijos, que en la época más dura de la pandemia no se les llevó alimentos, no se les llevó medicamentos, no se les llevó vestimentas. Y tú que conoces muy bien Guayaquil, mi querido amigo Cristian, sabes muy bien en qué condiciones vive la pobreza extrema en la costa ecuatoriana. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué representan estos 1.000 millones? Es una política social, es una política de protección social, de solidaridad, de responsabilidad social, por Dios. Es una recomendación incluso de Naciones Unidas. Otros países del mundo lo han hecho. ¿Qué le cuesta al Ecuador? $1.000 millones. $1.000 millones que van a ser utilizados en la economía, pues. Es por una sola vez, no está con cargo al gasto corriente. Es por una sola vez. Pero esos $1.000 por millón, los 1.000 millones, que va a tomar la madre, ¿en qué lo va a utilizar? No es que va a coger el billete y se lo va a comer, pues. Coge el billete y ¿qué va a hacer? Va a comprar productos en la tienda, en la economía popular y solidaria. No solamente que le va a permitir resolver un problema en ese momento, sino que adicionalmente va a comprar. Y si compra, le compra a alguien que produce, a alguien que lo vende y comienza a activar en algo la economía. Evidentemente complementado con otras medidas que ya podemos hablarlas, que no es solo eso, pues evidentemente. Pero mira tú, se habla y se critica sobre los $1.000 millones. ¿Sabes cuánto? Y tú viviste esto. ¿Cuánto representó la sucretización del año 84 en el gobierno Hurtado? En el gobierno Roldós Hurtado. Representó $1.300 millones. ¿Y qué fue la sucretización? El salvataje de un grupo empresarial que se había endeudado en dólares. El Estado le permitió a ese grupo de empresarios pagar en sucres al Estado y el Estado pagar en dólares a los acreedores. Y el Estado asumió el diferencial cambiario. Eso representó el 7% del Producto Interno Bruto. El feriado bancario, ¿qué representó? $8.000 millones. Frente a una economía de $30.000 millones, 27% del Producto Interno Bruto. Para salvar aquí a unos cuantos banqueros, para no meterlos presos, porque en efecto no los metieron salvo uno o dos. Esto representa el 1% del Producto Interno Bruto, el 3% del presupuesto del Estado, por una sola vez. Yo creo que la política social hay que entenderla como la responsabilidad que debe tener el Estado de poder preocuparse por la gente. Porque nosotros sí preferimos salvar la vida en vez de salvar a pequeños grupos económicos. Se habla mucho de los recursos del Ecuador, entre ellos los recursos, obviamente los recursos mineros y el petróleo, que se está ya prácticamente extinguiendo en las necesidades futuras del planeta. Ya el petróleo está como... Hay mucho petróleo en el planeta. Los recursos naturales mineros del Ecuador, que son abundantes, ¿cómo se van a manejar eso? Hay cuestionamiento con respecto a cómo se hace respetando el medio ambiente, porque al final puedes sacar el oro, puedes sacar muchos minerales, puedes contaminar el agua. ¿Cuál es la realidad de eso? Porque se ha politizado bastante la cuestión del medio ambiente, poniéndole un tipo de vendaje. ¿Se pueden aprovechar los recursos sin dañar el planeta? ¿Vale la pena recuperar los recursos mineros del Ecuador o dejarlos como están? ¿Cuál es la situación como tú la ves? Le voy a preguntar a mi amigo, ¿tú vivías o vives en Canadá? Canadá se ha dañado el medio ambiente, producto de la minería. Bueno, hay discursos, hay conversaciones con respecto, por ejemplo, de Estados Unidos con el oleoducto que está tratando de pasar por los Estados Unidos. También hay preocupaciones de las comunidades indígenas con respecto en provincias como en provincias del occidente, de la parte occidental de Canadá, en British Columbia, que pretenden sacar carbón para utilizarlo en los elementos, en la fabricación, en la producción de acero, que es necesario. Entonces sí hay cuestionamientos ambientales. Hay una inquietud con respecto a eso. Y hay una política con respecto a eso. Claro, siempre habrá inquietudes, pero se puede hacerlo bien. Canadá es un país desarrollado, una región desarrollada. La minería es necesaria. Nosotros tenemos que generar recursos de corto, mediano y largo plazo
si queremos sacar al país adelante. La minería va a representar el 4% del Producto Interno Bruto el próximo año. En un horizonte de tiempo puede representar entre el 15 y el 20% del tamaño de la economía. Y como dices tú, el petróleo poco a poco va a ir desapareciendo. Pero igual tenemos que utilizar esos recursos no renovables para poder cerrar e ir acortando las brechas socioeconómicas que hay en el país, que tiene que ver con la iniquidad y con la pobreza. Ahora bien, pero hay que hacerlo responsablemente, pues. Para eso existen auditorías, para eso existen protocolos, para eso existen modelos de gestión que están comprobados en el mundo entero. Y lo que hay que hacer es establecer una legislación internacional y una legislación nacional que sancione la afectación al medio ambiente y al ecosistema. Pero tenemos que ir dentro de un proceso. Pero no nos pida que no utilicemos los recursos naturales cuando nuestra gente se está muriendo de hambre, pues. O nos van a regalar el dinero. ¿Cómo va a ser la relación con los Estados Unidos, con China, con Europa, con Rusia, en caso de que ustedes llegaran a la presidencia del Ecuador? ¿Se va a Nos vamos a mantener llevar, ese nos vamos a, distanciamiento con los Estados Unidos como había antes? no, nos vamos a llevar bien con todo el mundo. Yo me acabo de reunir con el cónsul general de Estados Unidos aquí en la ciudad de Guayaquil. Estoy ahora en la ciudad de Guayaquil. Y le he ratificado. Nosotros vamos a mantener excelentes relaciones con el mundo entero, independientemente de la ideología que éste represente. Punto. No tenemos por qué llevarnos mal con el mundo, tenemos que llevarnos bien. Tenemos que entender que tenemos que construir relaciones importantes y que vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos. Nosotros no vamos a tener injerencia en ningún país. Y que las relaciones se tienen que dar con cordialidad, con amistad, pero sobre todo que aquellos intereses que podamos tener en común producto de las relaciones bilaterales sean un ganar-ganar, que sean un ganar-ganar. Y si hay que firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, se lo hará, tal cual como se lo hizo con la Unión Europea, pero al amparo de la protección de la producción nacional del empleo y buscando equilibrio en la balanza comercial. De eso se trata. ¿O acaso Estados Unidos no protege su agricultura, no protege su industria y no protege su empleo? ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? Lleguemos a un acuerdo. Los equilibrios son fundamentales para las relaciones. El ganar-ganar es para las partes, no para uno de las partes. Llegando a la parte casi final de esta conversación, Carlos, y algo que nos toca a los dos y a muchos ecuatorianos también, ¿los medios públicos tienen alguna función? ¿Los medios públicos del Ecuador tienen alguna función actualmente con la proliferación de lo que puede hacer cada quien en las redes sociales? ¿Cuál es la importancia de tener un medio público? ¿Qué van a hacer con las inversiones que se hicieron anteriormente? ¿Se van a cerrar esto? No, los medios públicos tienen que existir, pues. Los medios públicos tienen que existir con todas partes del mundo. El problema es que los medios públicos han sido mal interpretados y comprendidos y han tenido una utilización que no va acorde al espíritu del medio público. Un medio público no puede ser un medio gubernamental. No, es un medio del Estado. Eso es absurdo. El medio público tiene que responder a otra lógica, a otra dinámica, a otro tipo de comunicación. Un medio público tampoco puede pretender competir con los medios comerciales, pues. Los medios públicos están para otro tema, para un ejercicio de reflexión social, para la construcción de conciencia ciudadana crítica, para orientar a la comunidad, para educar, para fortalecer y desarrollar el pensamiento crítico de una sociedad a nivel territorial y a nivel nacional. Y lo que tenemos que hacer aquí es tener la madurez política para saber que necesitamos como sociedad los medios públicos, que tienen que tener independencia y autonomía desde la financiera, porque ese es el problema también, que como no tienen independencia financiera, entonces todo el mundo le echa mano. Y por otro lado, también debemos entender que los medios públicos juegan un rol importante
no solo en la construcción de una sociedad, sino que es una alternativa para la información de calidad. Y por eso esos medios públicos tienen que existir, tienen que existir. ¿Cómo ves el resultado de la primera vuelta? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Se puede saber? ¿Quién se quiere hablar de eso? Usted me está pidiendo ya esta conversación se nos puso como, ¿cuál es el marcador de Barcelona-Emelec? A ver, de que vamos a ganar, pero no me pidas que diga el marcador. Ni con quién va a jugar el equipo, ni contra quién va a jugar el equipo. Bueno, en primera vuelta contra todos. Y bueno, vamos a ganar a todos. Ahora, ¿qué te queda en las pocas semanas que faltan todavía para el día de las elecciones? ¿En qué proyecto andas? ¿En qué recorrido andas en este momento? ¿En Guayaquil? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuáles son las actividades programadas en la campaña? A ver, antes que nada, Cristian, decirte por qué es importante ganar tan solo una sola vuelta. Porque en el momento que se gane tan solo una sola vuelta, el 7 de febrero, ya seríamos un gobierno electo con legitimidad ciudadana, con legitimidad del poder popular que te establece la democracia ecuatoriana. Y el hecho ya de ser un gobierno electo nos hace que tengamos la fuerza suficiente para decirle al gobierno actual que no se aproveche de los últimos meses que le quedan para desarticular al Estado ecuatoriano y para vender y concesionar empresas del Estado. Porque eso están haciendo. Y eso lo quiero advertir. Cuidado, transgreden las leyes y la Constitución, porque eso sí vamos a revertir. Y no se me vengan a hablar de seguridad jurídica, porque la viveza criolla no es seguridad jurídica. Así que, por favor, y se podría... Damos la importancia de ganar tan solo una sola vuelta. Es decir, que entre esos recursos que se piensan vender estarían también los medios públicos. Discúlpame que sea tan defensor de los medios públicos, pero me preocupa. ¿En esos planes está liquidar los medios públicos, venderlos? No te tengo que disculpar porque yo también soy defensor de los medios públicos. No, ellos lo que quieren vender es CNT, hidroeléctricas, refinerías, Banco del Pacífico. Entonces, están apurados, les faltan 4 meses y ya están apurados. Entonces, eso hay que pararlo. Y por eso es importante ganar tan solo en una sola vuelta para ser gobierno electo y tener la legitimidad y la fuerza para poder parar eso, en primer lugar. Es decir, que eso es necesario parar. Claro, por supuesto que es necesario. En cuanto a la agenda, a ti te consta porque me sigues. Tu generosidad hace que me siga, tu aprecio por amigo hace que me sigas. Sabes que he estado recorriendo el país. Ahora estoy en Guayaquil, he estado 3 días en Guayaquil y más realmente, porque voy, vengo. He estado en Manabí, he estado en Los Ríos, he estado en El Oro, he estado en Azuay, he estado en Sierra Central, he estado en Quito, en la provincia de Pichincha también, he estado en Santo Domingo, he estado en Esmeraldas y así. Hoy estoy saliendo, me he quedado un poco más para poder atender al amigo que quería conversar conmigo y de aquí termino este rico diálogo contigo y me voy para la provincia del Oro. Y de ahí me voy a la provincia de Azuay, de ahí regreso a Guayaquil, de ahí me voy para Esmeraldas, para Santo Domingo de nuevo, de ahí me voy para Esmeraldas y de ahí regreso a Quito, porque ya la próxima semana, hasta el 4 de febrero, se puede hacer campaña electoral. ¿Ya tienes la vacuna? ¿A los candidatos les permitieron vacunarse? Mi vacuna está arriba en el cielo, porque a nosotros no nos dieron vacuna, porque el ministro de Salud Pública, y tampoco la hubiera aceptado, entre paréntesis, no la hubiera aceptado, y no la pienso aceptar. ¿Porque no crees en la vacuna? No es que no crea en la vacuna, creo que la prioridad debe ser en aquellos que más lo necesitan. Bueno, buen viaje, nos vemos pronto en el camino de la vida. Muchas gracias. Mi querido amigo, buen viento y buena mar, que es lo que deseo para ti y para nuestra amada patria ecuatoriana. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. A ti, Cristian querido. Un abrazo. Christian Johnson presenta